Muy bien, aquí estamos. Hoy en esta sesión vamos a conocer el método TRIZ. El método TRIZ es un método usado para innovar y que nace por allá por los años 40, increíblemente, pero bien interesante. Así que comenzamos. El objetivo de nuestra sesión hoy día entonces es tomar esta metodología, que es la metodología TRIZ, para la resolución de problemas, ¿ya? Y esto puede ser aplicado a fomentar la innovación. Y en este caso, a fomentar la innovación, pero del punto de vista del marketing, ¿ya? Dado que esta sesión de mentoring está preparada para el área de marketing, ¿cierto? Para ejecutivos del área de marketing, con el cual hoy día estamos compartiendo, que es Alduin quien está en este mentoring. Entonces, miren, eh, partamos. Primero, la gracia del método DRIS, que no es tan artístico como otros métodos, ¿cierto? Como el design thinking, totalmente diferente y es un poco más sistemático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en sí este método lo que busca es entender de que todos son sistemas, ¿cierto? Según la teoría de sistema, todo es sistema. Entonces debe haber un sistema para poder focalizarnos para innovar. No innovar etéreamente, sino estar focalizado para innovar. Y fue desarrollado por Heinrich Altschuler. ¿Quién es él? Es un ruso, ¿ya? Por allá por los años 40, Heinrich, él se ocupaba de las patentes rusas y él se da cuenta de algo bien particular que sucede en todas las soluciones que él patentaba. Entonces él generó esta metodología TRIZ. ¿Para qué? Para poder buscar soluciones, que hoy día se le llaman innovaciones, ¿ya? Entonces, estableció algo bien interesante, que estableció él principios universales de innovación y cómo estos se pueden aplicar a problemas que son bastante más complejos, ¿ya? Entonces, él estableció, de hecho, estableció 40 principios. Entonces pasaba por allá por los años 40, 1940, él analiza las patentes que buscaba, ¿cierto?, proteger soluciones desde esa época. Entonces, si ustedes se dan cuenta por allá, cerca de 16 años, él se demora, 16 años se demora en documentar todas estas soluciones innovadoras de la época que necesitaban ser patentadas para poder ser protegidas y empezó a detectar ciertos patrones. Ahora, estas patentes eran de todos los ámbitos. Entonces él durante 16 años empezó a darse cuenta que las soluciones que se le daban a los problemas complejos y que se buscaban patentar, empezó a detectar estos principios de innovación dependiendo de qué era lo que se solucionaba. En esa época no se le llamaba innovación, sino que se les colocaba el concepto de inventiva, ¿ya? Entonces, él se dio cuenta que cuando había un problema era porque había una contradicción, ¿ok? Había una contradicción entre variables en una problemática. Acuérdense que estamos hablando de sistemas, ¿ya? Entonces, un sistema está compuesto por elementos que van variando sus parámetros. Entonces, él se daba cuenta que las patentes, que eran soluciones que él registraba, nacían en base a problemas donde habían variables que entraban en contradicción. Y eso se podían segmentar, estas variables que entraban en contradicción. Por ejemplo, oye, tengo un problema porque los trabajadores están sufriendo de dolores de espalda muy fuertes, los obreros. ¿Por qué? Porque resulta que las carretillas son muy pesadas.
Entonces, una solución es que entraba en contradicción el mover elementos con carretilla que estaba perjudicando a la variable de quien movía esa carretilla. O sea, se estaba dañando el obrero al ocupar esta carretilla que era la solución para mover tierra. Entonces, como hay una contradicción, hay que buscar una solución para que estas dos variables se compensen y cumplan la operación. Él empieza a detectar esto, ¿ok? Entonces comienza a darse que se busca variables para mejorar, pero hay variables que son afectadas. Al producirse este problema, se produce una contradicción. Entonces, él dice, la patente que estoy registrando ocupa el siguiente principio de inventiva para solucionar esta contradicción. Y en base a eso, que es bien interesante, él crea una matriz. Crea una matriz en donde tenemos las contradicciones entre estas variables. Entonces, determina 39 parámetros o estas variables que entran en contradicción. O sea, sinceramente, un crack, ¿cierto? Estamos hablando de los años 40, o sea, durante 16 años él se empezó a dar cuenta, mira, esta solución tiene este principio de inventiva, pero este principio de inventiva fue provocado dado a que estas variables se contradijeron. Y esto hace que soluciona esa contradicción. Entonces, como ejemplo, podemos decir, la durabilidad de un producto afecta su peso, entonces la matriz sugiere para resolver esta contradicción, durabilidad versus peso. Porque uno dice, oye, este objeto lo podemos proteger con acero. Sí, pero va a aumentar el peso del objeto. Pero así me va a durar más. Sí, pero va a aumentar el peso. Entonces, entra la contradicción entre el parámetro de durabilidad y el parámetro de peso, porque buscamos mejorar una, pero perjudica la otra. ¿Cuál es la solución? Bueno, decimos que no sea una estructura metálica, sino que esa estructura sea un material más liviano pero resistente. ¿Cómo se llama eso? Hoy día lo sabemos, aluminio. O puede ser un polímero de alta densidad. Ok, entonces se patenta ese polímero de alta densidad, ¿cierto? Y ahí se ocupó un principio de inventiva, creación de un material que cumpla esto, y estas variables dejan de ser contradicción porque ahora ya tenemos que el producto puede ser más duradero con un peso que tiene hoy, más liviano. ¿Se entiende? Entonces, esta matriz, que claramente es difícil de comprender rápidamente, la vamos a ver al final de la sesión. La preparé, la voy a mostrar, porque es difícil de graficar. Entonces yo la construí en un Excel, ¿ya? Porque solo hay que pensar que una variable de 39, o sea, es una matriz de 39 por 39. Entonces es una sábana increíble. Pero ahí te la voy a mostrar a Luis. Bien, entonces, cuando hablamos de este método TRIZ, estamos hablando de que el primer paso es poder identificar los problemas. Y ahí viene un análisis, porque cuando uno identifica un problema, debe identificar en esta metodología las contradicciones, las contradicciones. Entonces, cuando esto lo acotamos al marketing, podemos decir, mira, en marketing hoy día tenemos varios problemas. Ok, definamos el problema y después que tenemos definido el problema,
hay que ir a verificar las contradicciones técnicas y físicas, ¿ok? Y, y eso hace que esta metodología no sea tan utilizada a nivel de Latinoamérica, ¿ya? Esto es una metodología rusa, no es una metodología tan utilizada en Latinoamérica, porque en Latinoamérica nosotros estamos muy influenciados por los americanos y los americanos para generar soluciones innovadoras utilizan la metodología Design Thinking, ¿cierto? Con sus 5 etapas y con el pensamiento creativo. Eh, y esta metodología, que es la metodología rusa, utiliza el análisis sistemático. Entonces, por un lado, el design thinking te relaja y te hace, wow, el arte, el hacer pensar. Y por este otro lado, esta metodología te exprime el cerebro porque dice ya, define bien tu problema, identifica las contradicciones. Ahora, atención con esto. Eh, técnicas para definir los problemas en marketing. Entonces, tenemos que empezar a hacer un análisis de las contradicciones técnicas y funcionales, los análisis de los ideales y el análisis de los patrones de evolución. Ayudan a identificar los problemas de manera sistemática. Es decir, dentro del marketing uno tiene una estrategia y uno ya puede comparar em, los análisis de situaciones que defino. Oye, mira, quiero lanzar este producto y lo voy a lanzar, ¿cierto? Con una estrategia de mercado, como lo que me pasó en el supermercado hace poco. Fui a un supermercado y me dieron de probar un jugo de arándanos con berries y todo. Y resulta que yo dije, voy a probar ese jugo, me gusta el arándano, me gustan los berries, los cranberry, y dije, no, pero yo no quiero con azúcar. Entonces le digo a la niña, no es que saque, yo no quiero con azúcar. Ah, me dice, tenemos esta otra versión que tiene 1 gramo de azúcar, 2 litros, a lo que equivale en calorías, no es que tenga azúcar, sino que en calorías 1 gramo de azúcar. Y probé ese otro. Ya bueno, uno va y analiza, ¿cierto? Estos, el comportamiento según la información que entregue la promotora, todo eso. Pero ¿cuál es el problema? Que toda la información que se genera entre una promotora y el potencial cliente no queda documentado, no queda registrado más allá que la experiencia de, ¿cierto? Entonces hay mucha información que queda en esa góndola, en esa experiencia del supermercado, donde uno diría, ¿sabes qué? A mí me gustaría absorber todo lo que pasó allí para poder analizarlo. Entonces es un problema. No sé si la estrategia de marketing presencial en una góndola para colocar un producto va a ser la más efectiva. Entonces, obviamente que hay técnicas que ya se utilizan dentro del marketing donde uno podría detectar y hacer un listado de los problemas y decir, ¿sabes qué? Aquí voy a aplicar metodología TRIZ. ¿Ok? Ahora, hay ejercicios prácticos para aplicar lo que son los principios TRIZ. Obviamente problemas reales del marketing. Y lo mejor de esto es que están documentados en el paper, ¿ya? El paper que es preparado y que al final de esta sesión lo vamos a revisar, vamos a ver cómo se aplican estos principios de inventiva, dadas las contradicciones que se establecen en caso de marketing. En el caso de la conversión de campañas digitales o el tema de retención de clientes. Ahora, eh, hay un elemento más que hay que considerar, porque recuerden, la metodología TRIZ es una matriz donde yo tengo un problema, veo mi problema, extraigo las contradicciones y voy a la matriz y encuentro el cruce de los parámetros. Entonces, durabilidad y peso los cruzo y voy a encontrar un casillero
con los principios de inventiva. ¿Eso qué significa? Significa, señor, si usted va a crear una solución, no se dé la vuelta al mundo para poder ver qué tipo de solución, sino que la matriz te va a entregar hacia dónde ir, en qué ámbitos buscar una solución, bajo qué principios de inventiva. Entonces, pero una vez que ya tengo los principios de inventiva, crear un nuevo producto, modificar, dependiendo de los principios que también los vamos a revisar. No, los recursos son ilimitados, ¿o no? No, los recursos son limitados. Entonces, lo que me ayuda a la metodología TRIS también es analizar qué recursos tengo para poder solucionar, ¿cierto?, mi problemática de forma innovadora, pero focalizándonos bajo estos principios de inventiva. Entonces aquí nace un cuarto elemento, ¿ya? Que es que dentro de la metodología TRIS también debemos considerar lo que significa los recursos y qué recursos tengo para poder invertir. A ver, ejemplo, yo tomo un grupo de personas y le digo, mira, ¿sabes que tengo un problema? Tengo un problema acá en el sector donde yo vivo porque tenemos una invasión de palomas. Yo sé que hay gente que les gustan las palomas, ¿cierto? Pero las palomas son roedores con alas, destruyen, son bien complejas en sí. Entonces uno dice, ya, ok, tenemos un problema. Debemos solucionar que estas palomas están afectando, ¿cierto? Y dañando los techos de todo el sector donde yo estoy viviendo. Entonces yo junto a un grupo de personas le digo, por favor, ¿me pueden buscar una solución? Aparte de las soluciones obvias, bueno, una solución obvia sería eliminar a todas las palomas, pero estamos en un mundo sostenible, son seres creados que no llegar y matarlos. Las palomas son territoriales porque nacen en un lugar y siempre van a volver ahí porque ese es su lugar. Entonces, ahí podrían nacer varias soluciones, unas practicables y otras no practicables. El tema es el siguiente, que el método TRIS diría ya, busquemos el problema, encontremos las contradicciones y veamos hacia dónde podemos, vamos a buscar los principios de inventiva para por ahí crear soluciones. Pero los recursos no son infinitos. Entonces yo a este grupo le digo, mira, voy a asignar al proyecto $2.000 y con esos $2.000 ustedes deben buscar una solución. ¿Ok? Listo. Entonces, a eso me refiero cuando es determinar los recursos que estoy dispuesto a invertir para generar esa solución. Tengo la matriz, tengo las contradicciones, tengo los principios de inventiva donde yo debería, ¿cierto?, poder crear las soluciones por esos caminos, pero ¿cuántos recursos tengo? Entonces el método TRIS dice también hay que establecer eso. Porque puede llegar alguien y decir, mira, ¿sabes qué? Yo ideé un método para esterilizar las palomas y ya no tengan ni se procreen, ¿cierto? Y mueran cada una de viejita y cerramos. Entonces, pero es un método de un sonido, no sé, hipersónico que la esteriliza y vale $100.000 el aparato. Entonces uno dice, no, esa solución no es práctica para mí. Eso ayuda bastante en el método TRIS. Considerar que hay recursos que hay que determinar para cuando vamos a solucionar algo. Ahora, el método TRIS también proporciona técnicas para poder resolver las contradicciones. Las contradicciones las podríamos definir como técnicas o físicas, ¿ya? Y estas metodologías incluyen dividir o separar, introducir mediadores y cambiar parámetros del sistema. Es decir, tengo la metodología cuando ya detecto los parámetros que me van a llevar a los principios de inventiva. Entro en los principios de inventiva
dentro de los principios de inventiva ya están las técnicas para poder desarrollar estas soluciones. Ahora, hay que recordar que esta metodología se desarrolló en el año 1900, entre 1940 y 1956, donde salen las primeras publicaciones, ¿cierto? Entonces, para algunos de ustedes, quizá algunas de estas cosas suenan como, oye, media, como lógicas o quizá anticuadas, dependiendo del ámbito que sea cada uno, pero son obvias para algunos. El tema es que se sigue funcionando porque esto es sistémico, ¿ok? Esta metodología analiza sistemas. Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas, tenemos metodología, variables, parámetros, técnicas. ¿Qué técnica ocupo para poder implementar esta solución innovadora? Y bueno, tenemos algunos esfuerzos dentro del paper de los análisis de casos reales de empresas de e-commerce que han utilizado el método TRIZ, estrategias de publicidad digital y otro ejemplo. Pero a mí lo que más me impacta de los estudios de caso y donde yo aprendí, o bueno, realmente donde yo conocí esta metodología, fue estudiando en Europa por un profesor de apellido italiano en la Universidad de Barcelona, que explicaba, decía, una de las cosas que más me impacta de esta metodología TRIZ, que la ocupa un Samsung. Es decir, cuando encuentran esta metodología, los coreanos fueron a buscar a los rusos, se los llevaron a Corea y Samsung lo implementó dentro de su desarrollo de productos, servicios y todo eso. Y obviamente Samsung, sabemos que a nivel global es una marca relevante y una generadora de soluciones innovadoras increíble. Y en el caso de Apple, Apple está ocupando Design Thinking y esas metodologías más americanas. Entonces, es interesante que ambas empresas hoy día que compiten a nivel global dentro del desarrollo de smartphones ocupan metodologías distintas para innovar y andan a la par. Entonces, esto hace atractiva la metodología TRIZ para poder ir a buscar soluciones innovadoras. Ahora, ojo, es una metodología que nos ayuda a encontrar soluciones, pero quienes la aplican son los que tienen que eh, saberlo usar. En lo que es metodología TRIZ, uno se puede certificar, ¿ya? Se puede certificar. En Tokio se aplicó la metodología TRIZ para una plataforma de streaming y eso ayudó a crear las suscripciones flexibles, que hoy día es una realidad en algunos casos, en algunas plataformas. Las suscripciones flexibles nacen de una solución utilizando metodología TRIZ dentro de una plataforma de streaming en Tokio. Ahora, una cosa es llevarla a productos o servicios de la metodología TRIZ, pero también es posible aplicarla a estrategias de marketing. Entonces, y eso lo vuelve más atractivo. Ahora, les vuelvo a repetir, la metodología uno la aplica a problemas, pero los problemas hay que identificarlos bien y hay que determinar las contradicciones y para eso uno se debe entrenar, ¿ya? Entonces, hagamos una recapitulación de los puntos clave que hemos visto conociendo esta metodología TRIZ. Primero, esta es una metodología rusa que sus primeras publicaciones nacen en 1956, después de 16 años de análisis, de registro de patentes, es decir, soluciones que resuelven problemas, se determinan que hay 40 principios de inventiva. Es decir, acotaron, después de todo el análisis, que cuando uno va a innovar, uno puede hacerlo de 40 formas distintas. Interesante. Ahora,
No es que yo tenga un problema y me sirven las 40 formas. No, no. ¿Cómo acoto esto? Porque cada vez que yo tengo un problema, analizándolo sistemáticamente, identifico variables que están chocando, entran en una contradicción. Y tomamos el ejemplo de un producto que hay que proteger, ¿cierto? ¿Cómo lo protejo? Con una carcasa de hierro, por ejemplo. Entonces, pero esa protección que va a cumplir va a caer en contradicción con el peso del producto. Entonces, dado ese problema, porque me nace un problema, quiero proteger algo, pero va a aumentar su peso. Entonces, identifico dos variables, una que mejora y otra que empeora. La que mejora es la durabilidad, variable, duración del producto. La que empeora, peso del producto. Entonces, ¿qué solución se me puede ocurrir? Voy a la matriz, tomo variable, duración de producto, busco, o sea, en el eje Y, busco variable duración, en el eje X, busco variable durabilidad, peso, y lo junto, y en ese casillero de esta matriz voy a encontrar no los 40 principios, sino el principio 8, el 7 y el 6. Entonces tomo a mi equipo y le digo, mira, estos son los recursos que estoy dispuesto a invertir para crear una solución innovadora. Y el equipo dice, bien, dado esta contradicción de estas variables, la matriz nos sugiere que nos vamos por el principio 3, 11 y 15. ¿Ok? Ok. Entonces tomo el principio 3, 11 y 15 y por ahí empiezo a crear la solución utilizando técnicas, ¿cierto? De separación, de modificación de variables. Ahora, este lenguaje, obviamente que usted al escucharlo va a escuchar un lenguaje muy técnico, muy sistemático. Claro, porque el método TRIZ es una metodología sistemática. Ahora, para hacer un buen cierre de esta sesión, hay dos cosas que nos van quedando, ¿cierto? Primero, vamos a revisar los apuntes que fueron preparados para este mentoring, por un lado, y por otro lado, revisar la matriz, de qué se trata, cómo es eso. Así que vamos allá. Bien, tengo mis apuntes aquí. Ahí está. Entonces, les presento la matriz. Bien, esto es así. Aquí están las variables que mejoran. Los voy a colocar en amarillo. Y aquí están las variables que empeoran. Los voy a colocar en rojo. Por ejemplo, la que mejora es peso. La que empeora es peso. No hay variable de inventiva porque no hay una contradicción en sí entre la misma variable. Pero resulta que si el problema que yo identifico, vamos a cambiar aquí, yo lo que necesito es mejorar la velocidad. Voy a colocar esto en verde. Necesito mejorar la velocidad de un producto, de un servicio. Pero, ¿cuál es el problema que tengo? Que al mejorar la velocidad, pierdo fuerza, por ejemplo, que está aquí. ¿Ok? Mejoro velocidad, pero pierdo fuerza. Entonces, los principios de inventiva serían los que hay que utilizar. El 14, el 15, el 16 y el 17. Para este problema, que se me produce una contradicción entre velocidad y fuerza,
Dice, busque solución bajo estos principios de 22, 14, 15, 16, 17. Entonces aquí nos hace falta ir a los principios de inventiva. Déjenme acá buscarlo. A ver. Aquí los tengo en esta matriz, se los voy a mostrar. En el paper tengo los principios de inventiva, ¿ya? Que sería esto. Bueno, y aquí tenemos, dijimos 13, a ver, eran 13, 14, vamos al 13. Del 13 al 16. Del 13 al 16. Entonces él dice, por ejemplo, el principio de inventiva para buscar una solución, cuando nosotros queremos mejorar la velocidad, pero disminuye la fuerza, realizar la acción opuesta a la original, hacer una inversión, o sea, busquemos cómo invertimos. Ah, entonces en vez de perder fuerza, a medida que agarro velocidad, creo un sistema que aumente fuerza, un sistema complementario a lo que estoy haciendo, ¿ya? Ojo que aquí estamos analizando la contradicción del problema. Nos abstraemos del problema porque podría ser cualquiera. Entonces dice, con las técnicas, ¿se acuerdan las técnicas de implementación? Entonces dice, ya, si aumento velocidad y mi producto pierde fuerza, entonces tengo que innovar creando un inversor que la velocidad la tome y genere fuerza. Ahí entonces ahí busco la solución por ahí. Creemos un sistema inversor que como pierdo fuerza, que genere la velocidad, un sistema que se alimente velocidad para generar fuerza. Creemos eso, inventemos eso. 14, curvatura dinámica, cambiar de líneas rectas a curvas o superficies planas y esféricas. Entonces, ¿qué significa esto? El producto pierde fuerza. Veamos qué producto, qué líneas aerodinámicas tiene. Veamos qué líneas está afectando para que pierda fuerza. Entonces dice, ok, cambiemos el diseño y busquemos aerodinamismo. Por ahí también puede ser. 15, flexibilidad dinámica, permitir en una parte del sistema cambie de posición o estado de estructura. Oye, ya, mira, este producto aumenta velocidad, pierde fuerza. Pero ¿por qué está haciendo perder fuerza? No, es que hay unos elementos que aquí, ya, entonces cambiémoslo de posición. Cambiémoslo de posición. Eh, ¿Qué es lo que busca la matriz entonces? La matriz lo que busca es que nos direcciona a dónde tener las ideas. Yo me recuerdo, tomando este ejemplo, me recuerdo que yo tuve un vehículo armado en México, ¿ah? Un Nissan, ¿sí? Era la serie Nissan Primera, se llamaba. Me gustaba el vehículo, ¿por qué? Porque cuando uno iba en carretera, iba, por decir algo, a 90 kilómetros por hora, iba bien. Pero cuando yo pasaba los 100 kilómetros por hora, el vehículo, literal, uno sentía, así, así, se ajustaba, bajaba su suspensión y se pegaba al piso y parecía un deportivo. Y esa sensación era espectacular porque uno iba a 100 y de repente hacía, y yo ya me sentía como en una autocarrera. Bueno, eso es modificar, va a la velocidad, modifica una parte de su sistema y mejora, ¿cierto?, la estabilidad en ese caso. Y eso cuida la fuerza. Bueno, ahí se aplica este ejemplo de lo que estábamos hablando. Bien, y para terminar nuestra sesión, vamos a lo comprometido, que es lo que a mí más me encanta de este mentoring. Es un documento que está en 30 páginas, ¿ya?
Entra a profundizar lo que no hablamos en la sesión o lo que yo enuncié a nivel de título y bajé un poquito, pero que aquí entra como más en más detalle, como por ejemplo, ¿por qué se llama matriz? Teoría Rechenilla y Sobriestatielskich Zadach. Está claro que mejor le decimos método Trispo. ¿Ah? Que en sí es la palabra en ruso. ¿Ah? Me gusta ese Isobriestatievsky. Ahora, eh, aquí están los fundamentos, clasifica los tipos de contradicciones, ¿cierto? Recuerden que el método TRIZ es un método sistemático. Eso te lo destaco bastante, Alduin, porque hoy día estamos muy acostumbrados a lo artístico, lo fácil. Este es más sistemático, entonces, al ser sistemático, también ajusta los errores y las pérdidas de tiempo. Eso también ayuda. Bueno, para los que somos del área de la ingeniería, sabemos que es rico saber que tengo un sistema que lo puedo automatizar. Y ahí nos queda algo pendiente, pero que no lo vamos a abordar en esta sesión. Bueno, aquí están los principios de inventiva, algunos ejemplos y las referencias para buscar los libros de donde sale toda esta información para poder profundizar, ¿ya? Está el libro Tris de Ellen Domp y está que son de ciencia, creación con ciencias exactas de Heinrich Altschuler. Ya de ahí sale todo esto que estoy compartiendo. Eh, Los beneficios de la resolución de los problemas complejos, estructura del sistema para la innovación, ya tomando esta metodología con este lenguaje de innovación, acuérdense que en los años 40, 50 no se estaba hablando de innovación ni nada de eso, sino que se trataba de inventar, de conceptos inventivos. Sí se hacía innovación, pero no con la terminología que hoy día ya manejamos, insight, ¿cierto? Design thinking y todo eso. Bien. Ahora, a mí me encanta el design thinking. ¿Ah? Quien vaya a ver este video no piense que diga, oye, un hincha del tris. No. Lo que pasa que esta metodología, lo que a mí me gustó, que hay dos grandes compañías mundiales que batallan en innovación y cada una tiene su metodología de innovación. Eso lo hace atractivo. O sea, el método TRIZ es un método atractivo para poder innovar. Los beneficios, resoluciones, contradicciones, y quiero llegar eh, al punto de donde tengo los ejercicios, ¿ya? Aquí explico los puntos de cómo aplicar el método TRIZ en la mejora continua, en la adaptabilidad, en fomentar la creatividad. Este es un paper hecho para este mentoring, ¿ok? Es un paper único. Consolido los elementos que yo determiné que era necesario colocarlo en este paper como para poder profundizar un poquito más. Y aquí está, por ejemplo, un ejercicio. Resolución de contradicciones técnicas en el diseño de producto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Una empresa de producto electrónico necesita diseñar una carcasa para un dispositivo que sea resistente pero liviano. Obviamente en el título ya nos cantaron la canción, ¿cierto? Definimos la contradicción identificada. Al aumentar la resistencia de la carcasa, su peso también aumenta, lo cual es indeseable. Ahí está la contradicción. ¿Cómo innovamos? Mejorar los parámetros que entran en conflicto, mejorar la resistencia de la carcasa, empeorar peso de la carcasa. O sea, lo que mejora y lo que empeora. Por eso tenemos un problema. Si todo mejora, ya está la solución. No hay nada, no hay nada que hacer. Y de ahí viene paso. El paso 2, vamos a usar la matriz de contradicciones. Entonces vamos a ubicar el parámetro resistencia y vamos a buscar el parámetro peso. Entonces uno va acá y vamos a buscar, perdón, dejé de compartir, lo voy a volver a compartir. Vamos a la matriz.
el parámetro resistencia, ¿qué es lo que quiero que mejore? Aquí tengo que buscarlo. Longitud, área, fuerza, aceleración. Ay, resistencia, ¿dónde estás? Ahí está. Resistencia a materiales. Ya, aquí está. Pongámoslo en color naranjo. Este es el que queremos mejorar. ¿Cuál es el que falla? El peso. Peso del objeto. Ah, está aquí mismo. Ese peso, ¿no? Déjenme ver bien aquí que no quiero. Tu. Resistencia y peso. Claro. Aquí está. Peso, 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 peso. Peso del objeto. Volumen del objeto, área, aceleración, fuerza, presión, poder. Me había dado peso. Ya. Miren, déjenme que me mareé aquí. Voy a volver al documento. Entonces, para centrar aquí, a este lado. Entonces, el paso 2 es, tengo ubicación del parámetro en el eje vertical, que es la resistencia, la ubicación en el parámetro peso, que es en el eje horizontal. Voy al casillero y encuentro los principios 1, 8 y 15, que sería dividir el sistema en partes, compensar el aumento de peso con otra mejora o permitir la estructura de cambio bajo ciertas condiciones. Empiezo a generar la solución con los principios de inventiva y hago una aplicación de principio, segmentación, diseñar una carcasa compuesta por secciones modulares de diferentes materiales, algunas más resistentes y otras más ligeras, contrapeso, usar refuerzos internos en áreas críticas para añadir resistencia sin aumentar el peso de toda la carcasa, dinamismo, utilizar materiales que pueden endurecerse bajo ciertas condiciones, como un recubrimiento que endurezca el impacto. Y ya tengo las potenciales soluciones. Y después el paso 5 sería hacer una evaluación, realizar pruebas de prototipo de cada una de estas soluciones generadas y el resultado una carcasa con una combinación de materiales modulares que proporcionan alta resistencia a áreas críticas y mantiene un peso general ligero. Entonces, en este caso, dicen, mira, construyamos una carcasa donde el peso y la resistencia esté asociada al segmento del aparato. Es innovador, hay que probarlo y hay que ver cómo anda. Pero la gracia, ¿cuál es? Que fue direccionado. O sea, de los 40 principios de inventiva, la matriz me acota, me dice, ¿sabes qué? Este y este. Y ahí se estableció. Bueno, de esta forma también está, hay un ejercicio para proceso de manufactura, que no sería un producto, en este caso sería para proceso. En otro caso, mejora para la experiencia de cliente. Es decir, en el paper tengo la descripción y la aplicación con ejercicios, obviamente direccionados al marketing, en este caso, ¿ya? Y aquí tenemos un poco de la explicación de la matriz de contradicciones, pero con cuatro parámetros nomás, para más o menos visualizar que estos son los principios de inventiva, ¿ok? Ahora, los parámetros también están en el paper descritos de qué se trata cada uno de ellos, ¿ya?
los parámetros de inventiva y después está la lista de los 40 principios, perdón, los parámetros, lo voy a decir bien aquí, los parámetros de las contradicciones, que serían los que van en los ejes aquí. Estos son los parámetros de las contradicciones, ¿ok? Déjenme para dejarlo después limpio. Y los parámetros de inventiva, que son los numeritos que están en los cruces, estarían acá. Muy bien. Y al final también tengo más ejercicios de análisis y aplicación, ejercicios para aplicar los principios TRI en problemas reales de marketing desde mi punto de vista. Mejorar la conversión de compañía de marketing digital, por ejemplo. ¿Cómo se aplicarían? Incrementar la retención de clientes. Entonces, dentro del paper está toda la información que va a ir y profundizar, ¿cierto? Lo que significa esta metodología, la metodología TRIS aplicada como, y, no, y es importante esto, no olvidar que es una metodología sistemática, ¿ok? Es una metodología sistemática. Así que, querido Alduín, inquietudes, preguntas, apreciación antes de terminar nuestra sesión. Queda la semana No, ninguna para está, revisar está bien paper. interesante, está demasiado interesante. Supongo que me va a compartir en este caso el Word y el Excel. Sí, para el mentoring te queda la presentación, el paper, el Excel de la matriz y la grabación, que la subo a un canal de YouTube para que te quede la grabación y puedas revisar. Esos son todos los elementos que quedan. Lo interesante, y con esto me gustaría terminar, Alduin, la sesión de hoy, es que deberían haber otras sesiones donde pudiéramos ejercitar la metodología y compararla, ¿ya? Eh, También se abre el espacio por ejemplo, un desafío, hacer una hackathon donde lancemos desafíos, problemáticas, pero se utilice solo la metodología TRIS para ver, porque aquí hay algo que nos falta. ¿Qué pasa cuando te equivocas? Porque recuerden que estamos en la vida normal. La vida normal a veces tú crees que este es tu problema y no lo es. Definen mal tu problema. O sea, lo he visto, en mi vida profesional he visto invertir tiempo en cosas que no son problemas, asumiendo que era el problema. Y esto lo voy a destacar con un chiste, ¿ya? Mira, un señor va al médico, le dice, ¿sabe qué, doctor? Me siento muy, pero muy mal. Pero el doctor le dice, señor, ¿pero y qué siente? Mira, lo que pasa es que me duele aquí. Aquí me duele. Ya, ¿y dónde más le duele? Mire, me duele aquí, doctor. Me duele aquí. ¿Y dónde más le duele? Mire, aquí también me duele. Entonces el médico le dice, mire, hagamos algo. Páseme su dedo. Ahí está su problema. Tiene una 15 en su dedo. Bueno, de esta forma terminamos nuestro... No, bueno, voy a seguir mentoreando y desarrollando cosas en innovación, ¿no? Porque para contar chistes no soy tan bueno. O no, Alduin. No, está muy bien, muy, muy completo. Yo sé que este tipo de metodologías requieren mucho estudio, leerlo, documentarse y sí, listo, le damos. Ahí Sí, le doy también hay le echo instituciones la que vuelta. certifican, hay instituciones que certifican en metodología TRIS. Listo. Pero es un camino, ¿ah? Es un camino sistemático que es explorable para crear soluciones innovadoras. Así que muchas gracias. Nos vemos y saludamos a todos No, igualmente. a los que ven la grabación. Chao. Chao, chao.